Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, el lugar del canal donde hablo de las mejores películas de los mejores directores, algunos de la historia y otros más nuevos en ascenso, promesas, como es el caso de hoy, Edward Berger, un director del cual solamente voy a hablar de dos películas, Sin novedad en el frente, ganadora del Oscar, el tema de conversación de hoy, y próximamente de Cónclave, una de las grandes películas que tuvimos el año pasado en las nominaciones, diría de lo poco rescatable en general de lo que fueron esa ceremonia de los Oscars, y que bueno, estuvo mucho luego en el ojo de la tormenta posterior a su estreno por todo lo que pasó en vida real con la muerte del Papa Bergoglio. Lo de Cónclave, tema para el siguiente video, y hoy concentrémonos en esta Sin novedad en el frente, que siendo una persona que siente que vio bastantes películas de guerra e incluso películas antibélicas, bueno, encontré una verdadera joya en esta película bastante nuevita que, como les digo, es impactante y tiene un mensaje muy fuerte y claro sobre el sinsentido de la guerra. The future of Deutschland lies in the hands of its greatest generation. My friends, that is you see! Therefore, off to the camps, for the Kaiser, God, and the Fatherland! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, como siempre, si les gusta este tipo de reseñas de cine viejo, de cine actual, pero siempre del bueno, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que ustedes quieran y pasemos a hablar de este director bastante nuevito que, como les digo, tiene estos dos peliculones de los cuales vamos a hablar. Y Sin novedad en el frente, sin dudas en 2022 fue una de las películas más importantes, no solamente para la gala de los Oscars, que muchas veces poco importan, sino en calidad de todos los tipos que uno pueda encontrar en este tipo de películas. No solamente lo obvio, producción, efectos especiales, buenas actuaciones, sino en lo narrativo y, para mí, muchas veces lo más importante en este tipo de cine antibélico, el mensaje fuerte que se quiere dar. Vengo de reseñar, por si les interesa, las mejores películas de Stanley Kubrick, para muchos el mejor director de la historia. Tienen mis videos en mi canal, y justamente Stanley Kubrick fue una persona que tuvo varias películas, 3 o 4, que tocaban esta temática antibélica de distintas formas. Por eso les digo que vengo de ver bastantes películas de este estilo. También podríamos hablar de Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, que el póster está por ahí atrás. Pero esta Sin novedad en el frente me impresionó cuando yo iba expectante a que ya había visto todo del tipo de este cine. Está basada en una novela del mismo tipo que tengo entendido que es una confesión de un soldado que vivió los horrores de la guerra en esta Primera Guerra Mundial desde la perspectiva de los alemanes. Algo muy interesante es que, por ejemplo, si ven mi video de Paths of Glory, es la misma guerra, el mismo conflicto, pero desde la perspectiva de los franceses. Así que, bueno, son como historias que lamentablemente suceden al unísono. Hay una película que salió hace no mucho, que es 1917, que también para mí fue una de las grandes películas de ese año, creo 2019, 2020, más o menos por ahí salió. Y esta película, si bien toca matices parecidos a esa, logra ser para mí incluso más cruda y de tener un mensaje todavía más fuerte sobre los horrores, el sinsentido de la guerra, como incluso lo intuye su propio nombre. Vamos a ver que Sin novedad en el frente va a hacer referencia continua a la película, a que nada realmente importante está pasando en la guerra, sino que están meses y meses por luchar por unos centímetros de terreno sin sentido, con bajas de a veces hasta 40.000 soldados, como te dicen al principio de la película, por ataque. Mientras
tenés a un montón de soldados políticos de Alemania, de Francia, negociando como si esto fuese nada más un juego. Algo todavía mucho más crudo, peor de lo que podemos ver de guerras, por ejemplo, que han sucedido en la etapa de la Edad Media o en la Antigüedad, donde el horror sigue siendo el mismo, pero los soldados incluso están, aunque sea un poco más convencidos que acá, que simplemente parecen fichas de los gobiernos que los usan como peones, como carne de cañón. El protagonista, Paul, interpretado por Felix Kerner, básicamente va a ser un chico que está con un montón de amigos suyos, completamente embobado con esta propaganda de guerra bélica que hay en Alemania. Van a mentir sobre su edad y se van a enlistar en la guerra porque piensan que es algo heroico, patriótico, y bueno, esto va a llevar a que básicamente sus vidas se arruinen por completo, y algunas peores que otras, ya que Paul es el protagonista, pero va a ir viendo cómo vimos a lo largo de toda la película, va a ir perdiendo a sus amigos en escenarios, uno más trágico que el anterior, y va a ir también cambiando no solamente su personalidad, sino su cara, sino su forma de creer y ver las cosas. Es muy interesante todo el trayecto que tiene, y a la par de eso vamos a tener también una trama un poco más política de este juego de fichas entre los países, donde vamos a tener por ejemplo un excelente Daniel Brühl, un actor que a mí me encanta, políglota, que ha aparecido en varias películas de guerra o de este estilo, como por ejemplo Bastardos sin Gloria, la obra maestra de Tarantino, de la cual también tengo un video, que va a ser de Matthias Herzberg, un alemán que estaba en estos tratados de negociación. Hasta acá llega la parte sin spoilers, y creo que esto es uno de lo que puede imaginarse de lo que va a tratar la película. Ya a partir de este punto, nada, voy a hablar a fondo de spoilers, el final y lo que pienso de él. El comienzo creo que es de los momentos más fuertes, ya que nosotros como espectadores sabemos la idiotez, en parte con gran ignorancia de parte de los chicos a los que se ven sometidos en ese momento de enlistarse en la guerra y pasar por alto un montón de cosas, como que por ejemplo les daban trajes de soldados que habían muerto en el campo de batalla con otros nombres. Ellos pensaban que era un error, que se habían confundido los nombres y por eso no le estaban dando los de ellos, y mil detalles que creo que son bastante fuertes y que nos sitúan bien en lo que va a ser todo el resto de la película. Es de esas películas que desde el principio te quiere dejar claro de lo que va a tratar y no te va a dar una sorpresa o un plot twist después. Me parece muy interesante esa propuesta para lo importante de la peli, que es el mensaje crudo del transcurso. Vamos a ver varios escenarios de batalla, vamos a ver incluso esas típicas escenas un poco más de relax de la guerra, donde vemos a los chicos o cantando o haciendo chistes, compartiendo una comida, compartiendo un trago, que de vuelta van a ser esos pequeños momentos de no solo felicidad sino de relajación en todo lo que es luego la trágica vida al borde de la guerra y de la Primera Guerra Mundial, que es para muchos historiadores una de las más sanguinarias de la historia. Paul va a ir perdiendo a varios de sus amigos, como dije antes, le va a ir cambiando la cara y vamos a tener secuencias para mí únicas que no me ha tocado ver en otras películas icónicas, como esta por ejemplo de los tanques y los lanzallamas, que para tal vez algunos sea una sorpresa, pero en esa época no existían, fueron la novedad en el frente de batalla, y creo que cuando uno tiene ese dato, la escena cobra un realismo todavía más fuerte, porque es como de repente ver un monstruo, o que no sé, a nosotros de repente se nos presente una raza extraterrestre con una tecnología mucho más superior y de la cual no podés hacer nada. Está muy tocado eso en esa escena, que creo que es una de las mejores escenas de la película,
y, como les digo, también de las más fuertes. A la par de todo esto, mientras vemos que Paul va perdiendo un montón de sus amigos, tenemos, como digo, esa trama secundaria sin sentido de estos soldados conversando entre ellos de a ver a qué punto van a llevar la guerra, de si la terminan, de si la siguen mientras mueren un montón de gente. Increíble que existan personajes como este Esserberg, que quería parar la batalla luego de que habían muerto 40.000 soldados alemanes, pero bueno, esto recién va a tener una resolución muchos días después, al final de la película, donde luego de todas las atrocidades que uno va viendo en la misma, de vuelta desde la muerte hasta de cómo estos soldados entran en casas de campesinos a robarles ganado y demás, vamos a tener para mí el último momento, que es como el momento de máxima locura y sin sentido en una guerra, que es esa decisión final de haber terminado la guerra a tal horario, pero en un momento de completamente egocentrismo del general Friedrich, mandar a los soldados a que hagan un último ataque antes del horario de finalización de la guerra para volver a casa luego como unos héroes. Un delirio completo y, gente, esto es algo que pasó, que uno hasta que no quiere investigar un poco no se lo cree, pero sí, muchos soldados se vieron envueltos en esta situación bochornosa al final de la guerra y terminó en lo que terminó. Paul termina perdiendo a la mayoría de sus amigos en ese conflicto, y luego de haber perdido a su último amigo en esa escena donde vuelven a robarle una gallina al campesino, y el hijo del campesino luego lo encuentra meando al amigo y lo mata, creo que de vuelta un niño matando a un soldado con un arma no deja de ser otro simbolismo de las locuras de la guerra. Lleva a que Paul, ya siendo una persona completamente fría, destruida, corrompida, vaya a la guerra y termine el trabajo en el que se vio envuelto. Uno aquí podría decir, ¿por qué? Perdió a todos sus amigos y encima va y pelea en la guerra, y como lo hace. Yo creo que más allá de toda la locura de la guerra, es también una representación del respeto que tiene él a todos sus compatriotas que cayeron en este sinsentido de guerra. Entonces él no puede hacer otra cosa que no sea también ir para adelante y no dejar en vano todo lo que le fue pasando al resto de sus amigos. O así al menos es como me lo tomé yo. También me impresionó un poco que vaya con todo al final, pero no deja de ser esto, de vuelta, otro retrato de lo que lleva la guerra en sí misma a los hombres y a las locuras que pueden llegar a cometer. Si vemos al principio a esos niños en las primeras escenas de las películas, nunca hubiésemos imaginado, y menos de Paul, que parecía de los más inocentes de todo, ver en el monstruo que terminaría convertido. El final de la película, como digo, es desgarrador y no tiene tampoco un final feliz, ya que termina de ser esto de sin novedad en el frente. Nos ponen, creo que un texto al final donde remarcan el hecho de que el conflicto había durado tanto tiempo y solamente habían ganado nada, unas migajas de terreno, como les digo, todo un sinsentido total. Una película muy recomendable para los que les interese este tipo de películas, no solamente de guerra, sino con un claro mensaje antibélico. Podrían incluso algunas personas que hayan conocido el cine de Kubrick tomársela como la nueva Paths of Glory, que un poco es la película que catapultó a la fama de este director. Insisto, si les gusta este tipo de películas y quieren ver obras maestras del género, vayan al resto de mis reseñas porque van a encontrar varias. Si quieren, primero pueden verlas o escuchar el principio de la reseña, convencerse y luego
ir a verlas y terminar de escucharla al finalizar la película, pero para muchos que les haya gustado, que les haya sorprendido la crudeza con la que se manejan en esta película, sepan que hay películas parecidas, mejores, peores, va a depender de cada uno, del criterio de cada uno, pero sí, en efecto, muy buenas. Así que para mí, Sin Novedad en el Frente es una obra maestra en lo que refiere al cine antibélico. Vamos a ver cuál es mi opinión ahora de Cónclave, la última película de la cual voy a hablar, de este director que sin dudas es uno de los que con muy pocas películas más está robando la atención, porque vuelvo a lo mismo, tener en un periodo de tiempo corto Sin Novedad en el Frente, Cónclave, muchas criticadas de buena forma, e incluso vamos a ver si es importante esto o no, pero ganando muchos galardones, por ejemplo en la premiación de los Oscars. Bueno, es interesante, es un director a fijarse en qué puede llegar a lanzar en los próximos años, a tener en cuenta. Si les gustó esta reseña, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.